Bien, retomando la clase, la primera parte de la clase anterior, quiero resaltar un poquito la importancia de los marcadores tumorales, por eso lo voy a repetir. Que es tan importante que contribuyen al pronóstico, al tratamiento, al pronóstico y el seguimiento de los pacientes. La alfa-fetoproteína se produce en el 70% de los tumores no seminomatosos y el carcinoma embrionario y el carcinoma embrionario. Nunca en el seminoma y en el coriocarcinoma. Y la vida media de esto es de 5 a 7 días. La beta-gonadotropina coriónica subunidad beta aumenta el 100% en el coriocarcinoma, en el 50% en el carcinoma embrionario y en el 10% de los seminomas. La vida media de esta es de 45 minutos. La lactato de hidrogenasa es un indicador indirecto de la diseminación tumoral. Está elevada en el 10% cuando estamos en el estadio 1, en el 40% en el estadio 2 y en el 80% en el estadio 3. Y es útil para monitorizar el tratamiento pronóstico. Siguiendo con la importancia de los marcadores, pueden ayudar a sospechar un error de informe de anatomopatológico, porque si la anatomía patológica nos dice que estamos ante un seminoma, yo tengo una alfa-fetoproteína elevada, debemos revisar el taco porque lo más probable es que no sea correcto el informe. También nos sirve como 3 puntos principales: estadificar el tumor. Si pasa más de un mes, quiere decir que hay un foco activo en algún otro lugar. La importancia pronóstica, porque sus valores tienen relación directa con el volumen del tumor, es decir, que a mayor volumen tumoral van a estar más elevados los marcadores. Y en relación a la respuesta clínica, ¿qué significa? Que después de la orquiectomía, el descenso debe ser brusco a 0. Si no ha descendido, como dijimos recién, es porque puede haber un foco activo. Y el seguimiento, la recaída bioquímica suele preceder a la recaída en las imágenes. Y debemos entonces, ahora vamos a estadificar los tumores en relación a esto. Tenemos una estadificación que si está loco regionalmente, estaríamos ante un tumor estadio 1, que está confinado al testículo propiamente dicho. Cuando tenemos ya metástasis de los ganglios por debajo del diafragma, estamos en un estadio 2. Y en un estadio 3 tumoral, cuando tenemos metástasis por arriba del diafragma, llámese pulmón, cerebro u otro tipo de órganos, mediastino también. Estaríamos en un estadio 3. Entonces, estadio 1, confinado al testículo; estadio 2, con ganglios por debajo del diafragma, digamos, masa por debajo del diafragma; y estadio 3, cuando tenemos metástasis por arriba del diafragma. Esta es una imagen típica de tórax con diseminaciones metastásicas pulmonares. Respecto a esto, quiero hacer hincapié un poco en que cuando pedimos nosotros el prequirúrgico antes de realizar la orquiectomía, estos pacientes pueden tener alteraciones en la placa de tórax y ya nos estaría haciendo pensar de que estaríamos en este caso en un estadio 3, es decir, que hay metástasis por arriba del diafragma. Por eso es importante pedirle la placa de tórax en el prequirúrgico. Tenemos acá otra placa de tórax que nos muestra imágenes metastásicas pulmonares. Bien, y acá vamos a ver cómo tratamos este tipo de pacientes. Dijimos que el gol estándar de estos pacientes, por así decirlo, es la orquiectomía. Si evaluamos un poquito, retrocedemos para atrás, cómo viene el paciente a la consulta, y nosotros tenemos una sospecha de que podemos estar ante un tumor de testículo, lo que sí tenemos que hacer es la orquiectomía, la exploración por vía inguinal. Y tener en cuenta que el 10% de estos tumores testiculares vienen asociados con patología inflamatoria infecciosa, con la orquiepididimitis o la orquitis y la epididimitis. Es decir, que un paciente que viene con un dolor, ¿no es cierto?, en el testículo con aumento del tamaño, sí hay un 10% de esos pacientes que pueden enmascarar un tumor de testículo. Por eso es muy importante eso. Y también tener en cuenta que los tumores no seminomatosos, el 50% son mixtos, que significa que puede haber foco de coriocarcinoma. Dentro de esa estirpe epitelial de los mixtos, ya sea las 3 o 4 variedades que encontremos, vamos a tratar al paciente en relación al que mayor agresivo es de las 3 o 4 variedades histológicas que encontremos. Bien,
Entonces dijimos, ¿cómo tratamos a este paciente? Recién dijimos que la orquiectomía por vía inguinal. Y que el tratamiento es multidisciplinario, porque va a depender de lo que vayamos encontrando cuando pidamos la estratificación, cuando hagamos la tomografía. Si tenemos que estamos ante un seminoma, sabemos que el seminoma es muy radiosensible, por lo tanto la radioterapia va a andar muy bien. Ahora, cuando tenemos en la tomografía ganglios retroperitoneales mayores de 2 centímetros o metástasis de pulmón, es decir, que ya estamos en el estadio 2 o en el estadio 3, vamos a ofrecerle la quimioterapia. Y dentro de la quimioterapia tenemos el litopósito, el vinblastino, el eletropósito, y estos resultan en un 95% de respuestas positivas en este tipo de tumor. Sabemos que últimamente, en el último año, en los últimos 2 años, tanto la radioterapia como la quimioterapia llegan a sobrevida en la misma cantidad de los pacientes. En los no seminomatosos o en los tumores mixtos, siempre vamos a tener en cuenta dentro de los mixtos, como dije recién, el más agresivo de todos, y ese más agresivo así es como lo vamos a tratar. Si tenemos un foco de seminoma y un foco de coriocarcinoma dentro de un tumor mixto, vamos a tratarlo como si fuera un coriocarcinoma y no como un seminoma. Bien, en estos casos, estos pacientes que ya les hemos hecho la orquiectomía y que nos vino la anatomía patológica, vamos a hacer la tomografía y los marcadores tumorales. Si los marcadores tumorales vienen negativos, ¿qué vamos a hacer? Una linfadenectomía retroperitoneal. Sabemos que el primer sitio de metástasis son los ganglios retroperitoneales y la forma de acceder a ellos es por una linfadenectomía, que puede ser a cielo abierto o puede ser laparoscópica. Tener en cuenta que estos ganglios, si nos vienen positivos postquirúrgicamente, debemos hacer la quimioterapia sistémica. Si los ganglios vienen negativos, vamos a hacer una conducta conservadora. Ahora, cuando tenemos masas tumorales de gran tamaño, a veces se hace la quimioterapia y después vamos a la cirugía de rescate. Y si tenemos masas de pequeño tamaño, vamos a hacer directamente la quimioterapia. La primera línea de tratamiento de estos pacientes, como dije recién, la bleomicina, el eletropósito y el carboplatino. Ten en cuenta que los no seminomatosos de estos tumores que estamos hablando no responden a la radioterapia. ¿Sí? Otra cosita que quiero agregar en relación a esto, que tal vez en la clase anterior no se lo dije, cuando hablamos de la criopreservación. ¿Por qué hacemos la preservación espermática? Debido a que estos pacientes, como digo, ya vienen con una alteración o pueden venir con una alteración en el espermograma cuando estamos ante el tumor del testículo, y si a eso le tenemos en cuenta que posterior a la orquiectomía van a ser sometidos a una radioterapia o a una quimioterapia, ¿no es cierto? Estos pacientes van a entrar posiblemente en una azoospermia, es decir que por 5 años no van a tener la espermatogénesis normal. Entonces estos pacientes nosotros antes de someterlos a la cirugía y de realizar cualquier tipo de alternativa terapéutica que le corresponda, le vamos a hacer la criopreservación, para eventualmente, si el paciente llega a necesitar, la posibilidad de la esterilidad, de la fertilidad, perdón. Bien, haciendo esas aclaraciones, tenemos criterios de bajo riesgo y criterios de alto riesgo. Ausencia de factores de riesgo locales son los que dijimos recién, es decir, que no haya infiltración de la túnica albuginia, del cordón espermático o del epididio. Cuando no tenemos, hay una ausencia de coriocarcinoma embrionario, y cuando los tumores, los marcadores tumorales se negativizan post-orquiectomía, con una alfa-fetoproteína menos de 80 nanogramos por mililitro. Esto significa que son criterios de bajo riesgo. Y criterios de alto riesgo cuando tenemos presencia de factores locales, regionales locales, que son los que dijimos recién, es decir, que hay invasión de la túnica albuginia, del epidídimo o del cordón. Cuando hay presencia de carcinoma embrionario y cuando los marcadores tumorales no se llegan a negativizar en su totalidad posterior a la orquiectomía, es decir, que haya permanencia de alfa-fetoproteína de más del 80%, de más de 80 nanogramos por mililitro. Estos son criterios entonces de alto riesgo. Está bien diferenciado
si baja o no bajan los marcadores postquirúrgicamente, si hay infiltración local o no, y hay la presencia o ausencia del coronocarcinoma, del carcinoma embrionario, perdón. Seguimiento de estos pacientes. Una vez que tenemos estos, ya hemos hecho la terapéutica, ya hemos hecho la quimiotomía, ya hemos mandado al oncólogo si necesitamos hacer una quimio o una rayo, o le hemos hecho una radioterapia, o le hemos hecho la infectomía según lo que correspondiese. Con estos tratamientos conseguimos el 95% de sobrevida de estos pacientes a los 5 años. Y los controles deben hacerse con tomografía computada, de abdomen, de tórax y de pelvis, y los marcadores tumorales que nombramos recién. También le agregamos la lactato de hidrogenasa, Como dijimos anteriormente, que estos son valor predictivo. Ya sea en el estadio 1 aumentan el 10%, en el estadio 2 está más del 50%, en el estadio 3 el 80%, que en algún momento lo enuncié. Entonces, TAC abdominopélvica de tórax con marcadores tumorales, lactato de hidrogenasa cada 3 meses durante el primer y el segundo año. Cada 6 meses, es decir, 2 veces al año en el tercer año y una vez al año en el cuarto y en el quinto año. Pasado el quinto año, si todas estas la tomografía y los marcadores tumorales son negativos, estamos ante la cura del paciente. También tener en cuenta que los pacientes de alto riesgo con marcadores cada un mes y tomografía computada cada 2 meses. Esto diferenciamos cuando estamos en el alto riesgo. Y el control del testículo contralateral cada 12 meses. Eso sí o sí es fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir, como dato importante, tener en cuenta cómo viene el paciente, es decir, qué es lo que me está diciendo el paciente, cuáles son los síntomas, hacer una buena anamnesis en relación a si son los síntomas agudos, si hay dolor o no dolor, desde cuánto tiempo hace que le viene aumentando ese tamaño, si notó una dolorosa o no. Tener en cuenta eso. Estos síntomas que me refiero. Siempre tener en cuenta que si llega a haber dolor es porque ahí llega a haber un proceso inflamatorio infeccioso y que el 10% de este tipo de patologías inflamatorias pueden estar asociadas a un tumor del testículo. En relación a los estudios que pido, el eco-Doppler, la ecografía, el eco-Doppler con si es necesario, y si esto no es concluyente a veces, solicitar la resonancia magnética con gadolinio que nos puede aclarar bastante la situación. El famoso cómo lo trato, ustedes saben que la primera opción cuando tenemos dudas de que estamos ante un tumor de testículo, siempre la orquiectomía va a ser igual a estándar. Y de ahí en más, en relación a la tomografía computada y los marcadores tumorales, como nos den, es la continuidad del tratamiento que vamos a seguir. ¿Y cómo lo sigo? Siempre, como dije recién, tener en cuenta los marcadores tumorales y la tomografía. Bueno, espero que les haya quedado claro, que haya tenido los conceptos bien ordenados en relación a cómo arranca este paciente y cómo lo terminamos de tratar, y espero que le haya sido bien clara como dije recién. Muchísimas gracias por su atención.